¿Alguna vez has intentado modelar un coche, un personaje o un objeto complejo desde cero? Y a mitad del camino te das cuenta de que un lado es más grande, la cabeza quedó muy pequeña o las proporciones simplemente están completamente rotas. Muchos principiantes creen que los artistas 3D modelan todo de memoria. En realidad es muy diferente. Los profesionales siempre trabajan con un mapa. Hoy vas a aprender a utilizar imágenes de referencia o blueprints y con esto tus modelos dejarán de ser conjeturas al aire para convertirse en piezas con proporciones reales. En Blender las imágenes de referencia son tus planos de construcción. Te dicen exactamente dónde colocar cada vértice antes de tocar la geometría. ¿Qué es una imagen de referencia? Es una imagen plana, un plano o fotografía, ya sea un boceto, un plano técnico o un dibujo de perfil, que importamos directamente al espacio 3D para usarla como guía visual de fondo. La regla de oro es referencia más vistas ortográficas. Para que una imagen de referencia funcione, debe combinarse con lo que aprendimos sobre las vistas ortográficas. Si modelas con referencias en vista perspectiva, la ilusión óptica distorsionará tu trabajo. Algunas propiedades clave para configurar es la opacidad, bajarle la intensidad para que no opaque tu malla 3D y utilizar los ejes, decidir si la imagen se ve de frente, de lado o desde arriba. Una buena referencia visual ahorra horas de corrección geométrica. Modelar con un plano no es hacer trampa, es trabajar de forma inteligente. Ahora veamos esta demostración. Para importar la referencia correctamente, tenemos que asegurarnos de estar en una vista ortográfica antes de colocar nuestra referencia. Para ello, voy a presionar la tecla número 1 del numpad para estar en la vista frontal. A continuación presiono Shift más A y en este menú, en la opción de Image, voy a seleccionar Reference. Y me va a abrir la carpeta en donde tengo mis imágenes de referencia. En este caso voy a colocar este de aquí. El siguiente paso es ajustar opacidad y posición. Para ello, como esta es mi vista frontal, voy a mover mi imagen de referencia y del lado derecho, aquí en las propiedades, tenemos esta que dice Data y aquí está opacidad. Aquí podemos bajar nuestra opacidad para ver de una mejor forma nuestro objeto 3D. Ahora podemos hacer un poco hacia atrás y también vamos a activar esta opción de Front para que solamente se vea la vista frontal de la imagen de referencia y cuando yo pase por detrás se vea transparente. Y ahora podemos duplicar esta otra, Shift D, vamos a acomodar y vamos a rotar en Z 90 grados para cuando yo presione en el numpad el número 3 y vea la vista lateral, pueda ver de esta imagen de referencia. Cuando presione 1, pueda ver esta otra. La vista frontal te da el ancho y alto y la vista lateral te da la profundidad. Por ejemplo, si yo tengo este de aquí y empiezo a escalar y ahí la tenemos. Nuestra vista, nuestro cubo ya tiene la forma del pecho de nuestro personaje de frente y lateralmente. El modelo comienza a cobrar vida de forma idéntica a tu diseño original. Toma en cuenta que la mayoría de las referencias no son exactas. Va a haber algunas que de frente se vean bien y de lateral cambien un poco. Cuando llegue a suceder eso, mi recomendación es que tomes la referencia que a ti más te guste o que más te convenga y trabajes sobre ella. Mira cómo se conectan las piezas de este curso. En el bloque 1 aprendiste a moverte en el espacio y usar las vistas ortográficas. En los siguientes bloques aprendiste a extruir, a hacer loopcuts y usar el cursor 3D. Hoy unimos todo eso, usamos las vistas ortográficas para mirar nuestros planos y las herramientas de modelado para calcar y construir volúmenes tridimensionales con precisión milimétrica. Saber usar imágenes de referencia rompe la barrera del bloqueo de lienzo en blanco. Ya no tienes que preguntarte cómo debería verse esto. El plano te lo dice.
Tu trabajo ahora es traducir ese dibujo 2D en una escultura 3D limpia y estructurada. Nos vemos en el siguiente video.